Bienvenidos una vez más a Sí o No, un podcast de cine. Estamos acá, como siempre, Seba Lazarte. ¿Cómo andás? ¿Dónde te puede encontrar el público? ¿Cómo andas, Martín? Me pueden encontrar en cineenuy.com o si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar en lavidaenuncine.wordpress.com y también en ganizo.uy. Y hoy vamos a hacer un capítulo bastante especial, que creo que nuestra generación está viendo momentos muy insólitos que nos hacen sentir bastante viejos, que es cuando películas muy queridas, muy añoradas de nuestra infancia, bueno, cumplen en algunos casos la mayoría de edad y en este caso 20 años. Se trata de Harry Potter y la Piedra Filosofal, una película que se estrenó en 2001 ahora en estos días, esta semana, va a tener un reestreno en salas de todo el mundo, también en nuestro país, en Uruguay. Va a tener un reestreno en salas de cine con un añadido bastante especial, que es el pequeño adelanto, un sneak peek de lo que es el modo mágico de visualizado. ¿Qué es esto? Bueno, esto es así. Cuando el público va a ver la película, vemos la película en su forma normal y luego de los créditos se nos invita a ver cómo se visualiza la película en modo mágico, que es un modo que el público local puede encontrar en HBO Max. Ahí está presente el modo mágico, también pueden verlo si compran la película en Blu-ray. Se trata de una versión extendida y ampliada de la película en la que se incluyen trivias en pantalla, se incluye comentarios del director que aparece en una suerte de segunda pantalla en un costado de la imagen, contando cómo filmaron las escenas. También aparecen por momentos escenas eliminadas que se suman al metraje de forma muy orgánica, o sea, continúan el metraje. Ujú. Y es en definitiva un modo de ver la película como se hace con un extra del Blu-ray, ¿no? Un poco picture in picture, que acá lo que vemos nosotros son los primeros 15 minutos de nuevo de la película, pero con ese añadido extra que para los fans seguramente sea muy especial. O sea, Eh, perdón que te tengo que frenar porque vos lo viste, ¿no? Bien, vos lo viste, yo no tuve la oportunidad. sí, Lo que vemos en cine entonces es una prueba de esto que estás contando, ¿verdad? exacto, son los primeros 15 minutos de la película normales, pero sumados algunos segunditos que son de metraje extra y con los comentarios del director. También aparecen el anuncio de la quiz que aparece al costado, que te preguntan cosas, ¿no? De la película, de lo que estás viendo en pantalla y eso. Y también se te invita a jugar como el juego con tus amigos de, bueno, quién saca más puntos en la trivia Harry Potter que les presentamos en pantalla. Bien, para en casa, para HBO Max, para toda esa historia, fantástico. Para un cine suena complicado. Claro, claro, por eso supongo que no se presentó la película completa de esa forma en el cine, ¿no? Porque realmente sería difícil estar con la luz apagada, prestando atención a la película y también a los distintos carteles que aparecen en la pantalla, el comentario del director, a todo eso, ¿no? Me parece Sí, que es sí. más para tener una experiencia inmersiva y compartida de la película. Me da pena porque yo cuando escuché que venía un reestreno y había o 15 minutos especiales o adicionales, yo me quedo más con esa idea de agregar escenas eliminadas y que aparezcan un poco de Sí. forma, digamos, bien agregadas y retocadas, como fue en su momento cuando se extendieron las versiones del Señor de los Anillos o incluso del Hobbit más adelante. Sí, es que eso en cierta forma lo hace, pero en realidad durante el transcurso de la película, y como suma todo lo demás, en realidad es más para que la veas de esa forma, y sobre todo no me parece que sea una forma muy correcta de ver si es la primera vez que ves la película. Sí, no, esto es como decías vos, para el que se siente viejo y se da cuenta de Harry Potter, la primera película tiene 20 años Tiene 20 años. y quiere verla un poco de forma distinta porque es más que probable que la haya visto ya unas 10 o 15 veces, como nos ha pasado a Claro. muchos, porque es una película que se repite. No conozco muy poca gente que no la quiere repetir, conozco mucha gente. A ver,
ya es lo que tienen en cierta forma es lo que tienen las películas que se reestrenan por un poder de asistencia y un poder de permanencia del público tan importante. Es casi redundante decir de qué se trata. Por lo tanto, creo que por esta emisión podemos aspirar a un poco más distinto. Y más de qué se trata, poder también compartir qué es lo que nos produce primeramente Ujú. Harry Potter, que se cumplan 20 años. Contame, Seba, que vos creo que incluso sos un poco más fan de lo que soy yo, que vi las películas nomás y leí el primer libro. Contame qué te pasa a vos con Harry Potter. Y Harry Potter de alguna manera es un poco todo en muchos sentidos. O sea, es de alguna manera lo que, viste, me ayudó a querer leer, a agarrar y leer un libro y a agarrar el siguiente libro y seguir leyendo. Recuerdo incluso ser muy chico y que alguien me leyera uno de los libros solamente porque quería saber y me lo leía en voz alta porque mientras lo estaba leyendo Sí. mi hermana me lo leía a mí porque era tipo, onda, lo tenía ella, tipo, bueno, léemelo. Eh, Era como una conexión muy grande y era algo enorme para nuestra generación. Pero me interesa incluso más mirarlo 20 años después y uno darse cuenta, claro, cuando uno es chico, dice, ok, no lo dice, lo vive como tal, es lo que tenés, te encanta Harry Potter, como pudo haber sido en su momento Star Wars o otra cosa importante, franquicia, sea de libros, sea de películas, televisión, lo que sea. Pero es interesante mirarlo 20 años después y darse cuenta que Harry Potter, si se quiere, es un poco una anomalía, no es un... No es, es lo nuevo, como fue, como pudo haber sido tantas otras películas que intentaron, si se quiere, imitar el éxito de Harry Potter. Imitaron y quisieron ser Harry Potter. Muchas. De hecho, algunas incluso tuvieron su secuela. Si quieren, podemos pensar en cuando Disney intentó hacer Narnia, por ejemplo. Lograron hacer 3 películas, si mal no recuerdo. Tenían una franquicia grande y fue algo grande, si querés, por unos 3 4 Tres, años. 4 años. Y desapareció. Y eran también unos 7 libros. Y tenía su magia, tenía muchas cosas. Y hasta era más anterior, los libros eran Eran, sí, anteriores y sí. tenían muchísimo más fanatismo incluso Por antes. supuesto que sí, y de alguna manera, incluso así, fue incapaz de encontrar el éxito que encontró Harry Potter, que repito, lo encontró desde todos lados, aunque nos vamos a centrar más que nada en cine. Pero me quedaría con eso, primero que nada la trayectoria sí es lo que es algo que no solo a mí, sino a mucha gente, a mí me gustaba el cine de siempre, pero me llevó a estar cada día del estreno con la entrada en la mano haciendo fila. Al Sí, igual que una cantidad de jóvenes, me pasa viejos, lo mismo. adultos, de todo. De alguna manera ayudó a una generación a que se enganchara con el cine y con una serie de Con el películas cine. larga y lo más importante acá, buena, que yo creo que en ningún momento de esos ya 20 años ha perdido su calidad. Estamos hablando de una serie completa de 8 películas donde yo no creo que ninguna sea ni siquiera medianamente mediocre. Bueno, eso podemos en realidad hablarlo Lo más podemos comentar, lo adelante. podemos... Mediocre, Pero dije me parece mediocre. también que lo que es muy meritorio y de también podés palpar el éxito de Harry Potter. Yo me acuerdo que en una película que también es una cápsula del tiempo en su forma como es Boyhood de Richard Linklater, esté presente Harry Potter. O sea, no Sí. podía no estar, porque que saquen a Harry Potter de nuestra cultura popular de los últimos 20 años es negar un impacto masivo en el mundo. Estamos hablando de una serie que fue un antes y un después para el cine, porque nunca hubo, es como bien decías, incluso con series como Narnia o hasta El Señor de los Anillos también, es otra franquicia grande, ninguna logró tener ese impacto masivo y sostenido a lo largo de los años de poder hacer 8 películas, que las 8 sean tremendamente exitosas, que las 8, incluso que podemos estar en desacuerdo con la calidad de las películas, las 8 tienen una constancia Ujú. y que aparte hayan tenido el éxito total que tuvieron. Es una franquicia realmente muy extraña dentro de lo que es Hollywood y no tanto el mundo literario porque han habido franquicias también mucho más largas incluso que Harry Potter. Sí. Pero para el cine, mantener el mismo nivel de actores, de películas, de concurrencia de público, eso es muy difícil. Es muy difícil en lo que es el estatus de Hollywood de hoy. Estoy de acuerdo. Me encanta la referencia a Boyhood, me fascina
porque por cómo hizo esa película, para el que no sabe, que se filmaba en 12 años, se filmó cada año un pedazo de Un la fragmento. película, claro, un fragmento, y claro, reflejaba un poco la época. Cuando hay un momento que está muy enfocado en Harry Potter, está en la película, y es muy gracioso como perfectamente se podría haber visto eso y decir, wow, esto envejeció muy mal. Qué bobo Claro. era yo, qué bobo era esa época, qué tonto todo. Y no, es como que decís, wow, esto es sumamente coherente y realista. Está muy bien documentada este momento en la historia, Sí. porque hasta el día de hoy se recuerda un poco como importante de esa Y manera. aparte, pero no, perdón, yo no diría recuerdo, hasta el día de hoy es importante. Ujú. Hasta el día de hoy hay tiendas dedicadas a productos únicamente de merchandising de Harry Potter. Lo podés encontrar en todo el mundo, en Uruguay incluso también. Hasta el día de hoy los libros salen, se venden muchísimo. Vos podés ir a librerías y buscar libros de Harry Potter y tener distintas ediciones. Sí, Tenés sí, sí. ediciones las de bolsillo, tenés ediciones de 3.000 pesos, tenés ediciones ilustradas. O sea, es un fenómeno que hasta el día de hoy y sigue pasando de generación a generación. Sí, estoy de Pero, acuerdo. Es un fenómeno que se ¿sabés? mantiene. Sí, sí. Claro, ¿sabés lo que yo siento? Igual que, o sea, si bien sí se mantiene pasando de generación a generación, tal vez el impacto que nos generó en nuestra generación, más allá de que vos tenés unos añitos más que yo, pero el impacto que nos generó a la veintena, creo que Ujú. nunca va a volver a imitarse con las nuevas generaciones. Porque Es que también estaba el componente fuertísimo de crecer junto a ellos en el cine. es cierto, no es menor eso, pero también, o sea, vuelvo un poco como vos dijiste, no es fácil mantener una calidad, pero también hubo un punto que, claro, como nosotros no conocíamos nada ni mejor ni peor, de alguna manera, crecimos un poco con esa franquicia. Alguien más grande quizá lo podía haber visto en ese momento y decir, wow, esto no es algo común. Quizá lo parece para el que lo está viviendo a la vez, Claro, pero no es algo común. Y de alguna manera darlo por sentado, o sea, yo recuerdo mirar la sexta película, habrá sido, que, digo, ya era grande, ya tenía un cierto conocimiento de cine, de muchas cosas, y decir, nunca dudar de, no, ¿quieren dividir el siguiente libro en dos películas? Me parece bien, debe ser una buena decisión. ¿Por qué irían a hacer las cosas mal cuando nos han acostumbrado de alguna manera a hacer las cosas tan bien, o al menos de una manera tan, como decías vos, organizada, coherente entre sí, que hoy armar ocho películas coherentes entre sí ha quedado demostrado con tantas franquicias y series, sí. casi parece imposible. Sobre todo a esa escala masiva de películas en donde mucha gente participa, hay una empresa muy importante atrás, hay un producto que tiene que cuidarse, entonces hoy en día tal vez, y seguramente en ese momento también, estaba totalmente bajo la mirada atenta de todo Hollywood Ujú. y aún así mantuvo, sí, esa constancia, la saga en general. Sí, mantuvo, es que claro, es que estaba atento todo Hollywood, porque como decíamos, después llegaron, que podríamos hacer un solo episodio de imitadores de Harry Potter, que hay También. muchos, y de todos, aparecen de varias formas, Sí, cine, series, sí, películas cines, más caras, más series, baratas. sobre magos, sobre algo más Mm. mítico, algo menos mítico, un libro más viejo, un libro menos viejo, de todo un poco. Y me dio gracia incluso ver la influencia. Esto es gracioso porque pasó justo el otro día, de ver la influencia de estar viendo, no sé si que era una serie o un dibujo, y darme cuenta un poco, y después cruzarme con una película de Harry Potter, como pasa cuando uno mira la televisión, porque Sí, las pasan siempre seguido. están. Por algo es, porque se miran. Y darme cuenta incluso cómo hay elementos que se han repetido pasado Harry Potter, que es ese trío de personajes, de dos hombres y una mujer, que quizás fue yo lo veo como influencia después en que empezar a encontrarlo tan seguido. Y no que quiere decir que, están imitando a Harry Potter o quieren hacer... No, es como incluso unas ciertas fórmulas en ciertos elementos, Y verlos que también la funcionan tan dinámica, bien. ¿no? También la dinámica. El amigo que es un poco cobarde, la chica que tiene gran inteligencia y honradez. O sea, me parece que eso también es algo que se repitió mucho. Sí, en realidad son básicos. El personaje, por ejemplo, de Harry Potter incluso, es un héroe un poco básico. Es Es un hasta... héroe regular, si es el camino del Sí, héroe. exactamente, es el camino del héroe. Pero lo hizo un poco de tal manera que me parece que lo planteó de una manera que fue muy influyente. Quizás simplemente por funcionar, no porque reinventara la rueda.
pero por funcionar. Hay tanto, me parece, que se toma de influencia de Harry Potter, aunque no nos demos cuenta, solo por el simple hecho de funcionar tan bien y durante tanto tiempo. Si es lo que te digo, Harry Potter en el cine, al menos, me parece que en todas sus formas, pero en el cine, más mirando hoy 20 años después, es una anomalía, es algo muy extraño en muchos aspectos. Es verdad, es verdad. Es extraño, es, es muy distinto, porque también es una saga que tiene una identidad propia, tiene una identidad visual, una identidad narrativa propia, que le funciona muy bien también. Y sobre todo, creo que es una saga que, como vos decías hace un rato, resiste muy bien el paso del tiempo. Ujú. Sobre todo cuando uno ve 20 años después la piedra filosofal. Pero la saga en general eh, es muy querida, es muy respetada hasta el día de hoy. Incluso las entregas que el público puede no recordar o personalmente puedo tener más olvidadas, todas forman parte de un todo. Es cierto, y de hecho lo dijiste, muy respetada. Es algo que, esto quizás es lo más importante, esa prueba de remakes. Es Sí, una serie de 8 películas que todavía no han intentado hacerle un remake ni en televisión, ni en cine, ni en cualquier otra, ni en videojuegos, ni en lo que sea. Nadie ha intentado volver a hacerlas. Y eso tiene que ser por algo. El Señor de los Anillos va a tener una cierta adaptación en Amazon. Narnia también va a tener una serie en Narnia, es Netflix. cierto, Narnia va a tener como otra versión. O sea, se ha hablado incluso de éxitos o de otra forma de decir, ok, vamos a traer esto para una nueva generación. Harry Potter es difícil. Primero porque fue influyente para generaciones, no solo la nuestra, para muchas más. Es como volver un poco, sí, quizá podés volver a engancharlos, pero yo creo que hasta la fábrica de Hollywood de hacer remakes sabe que hay un elemento de quizá de falta de respeto Sí. a una serie que funcionó tan bien y que el público todavía hasta el día de hoy quiere tanto. Claro, y creo que justamente es el hecho de el factor de repetición que la película tiene en el público, de llegar a ese extremo de que la gente la mira, la gente sigue mirando. O sea, la gente se engancha por el. A ver, si tenés cable, todos los fines de semana vas a ver una película de Harry Potter. Y hay Es fines de cierto. semana lo único que hay son maratones. Entonces, ese factor de repetición hace que también la película en sí sea tremendamente rentable hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es una saga rentable y que el público sigue disfrutando. Es cierto. De hecho, bueno, han intentado, como hablábamos un poco antes, han intentado ir más allá con estas nuevas precuelas que han hecho, que se podrán conversar en otro momento. Sí, Eh, pero incluso al hacerlo, siempre ha habido como un cierto cuidado. No se ha tocado, no se ha vuelto a tocar todo lo anterior. Lo anterior es como que no se puede tocar, no se puede estropear. Funciona tan no, bien no, desde tantos aspectos que no se puede tocar. Y como decís vos, me parece lo más importante que dijiste, tiene como un... hay como se siente como un todo. Hay como un todo y una coherencia entre todo. Incluso si cambian las películas de directores, de arte, etcétera, sí, cambia un poco eso. Y es incluso hasta interesante cuando cambia porque eso las hace un poco distintas. Se sienten como un todo y funcionan como un todo. sí. Y también hay una cosa que está muy bien de cómo está hecha la saga, que es lo que te decía un poco antes y creo que nos marcó a nosotros como generación, fue el verlos crecer. O Ujú. sea, a mí lo que me impactaba, yo recuerdo de ser un poco más chico que vos, entonces tal vez no tenía tanto, no tengo refresco tanto el recuerdo de haber visto las primeras dos. Recuerdo muy certeramente ver la 3 por el impacto que eran los dementores cuando uno es niño, que es realmente muy inquietante ver esa imagen. En una película que es en general inquietante. Pero el hecho de ir al cine, verlos crecer, y verlos enfrentados a un entorno que fusiona con tanta solvencia y que funciona tipo de forma totalmente natural, lo real con lo fantasioso, creo que eso fue lo que marcó a fuego a una generación entera. O sea, fue ver chiquilines, con problemas de chiquilines, con crecimientos de chiquilines, dentro de una trama muy auténtica. O sea, no es que en la 3 ponele, si, había un salto de 4 años y pusieron otro actor. O sea, continúa una evolución natural, que también creo que fue un gran impacto para nosotros como espectadores.
porque tampoco se ve mucho de eso en el cine. En la franquicia vos ves un viaje con un comienzo, un medio y un fin, que generalmente es en continuado, pero que no tiene tantos años de evolución como pasa acá. Sí, en realidad está muy bien eso. Por la evolución es cierto. Hay algo de ver que particularmente para las generaciones justamente que sí, a mí me pasó también de crecer con esas películas y ver ese cambio de cómo cambian los personajes, de verlos crecer, pero a su vez está esa evolución y maduración que proviene de las historias y de los libros. Y creo que ahí hay algo muy bueno para nosotros, para los que crecieron viéndolas, de sí, empezar a ver a los personajes lidiar con otras cosas. Quizá, obviamente, nosotros no somos magos ni nada similar, No, pero por supuesto. lidiar con cosas a las que decís, ok, puedo entender eso, puedo comprenderlo, me habla un poco a mí, pero también, Claro. digo, yo voy a pensar también en el público y en el espectador que soy hoy, y de volver a mirar las películas y decir, hay algo acá, quizá esto es lo más importante. Aquí no hay tanta repetición. Hay una cierta evolución constante Sí. y una cierta maduración de trama y de personajes que me parece que enganchó a todo espectador más allá de la magia o de los elementos o de cualquier exposición posible. La gracia es que esos personajes, como decís vos, dejan de tener problemas de niños o problemas más sencillos para la trama y empiezan a, no sé, digo, yo no lo veo más cuando empiezan a importar más las muertes. Y de hecho, Claro. como termina, y lo siento si spoileo Harry Potter a esta altura, me Bueno, parece que no hay a problema. esta altura Pero cuando ya en las últimas películas hay muchas muertes, no hay una hay muchas sola. muertes. Eso no es poco, para nada. No es algo No. sencillo. Y aparte, Quizá. incluso en el medio, lo que es eh, la evolución natural de un adolescente. O sea, vos ves a Harry, y a Ron y a Hermione también, pero ves sobre todo a Harry pasar de ser un niño eh, con preocupaciones de niño, a pesar de esas carencias que tiene por los tíos, Mm, pasar a ser un adolescente muy confiado de sí mismo, un adolescente con miedos, con dudas, con un romance incipiente que va mutando porque después se enamora de otra chica, con decepciones románticas. O sea, vos vas avanzando en las vidas de adolescentes comunes que tienen circunstancias extraordinarias. sí, de hecho, me parece genial lo del personaje de Harry. Creo que hablábamos de era una especie era una especie de héroe que a veces un héroe, a veces un héroe creído, a veces el héroe como héroe. Y al final es como un héroe más maduro. O sea, cuando es un héroe como si se quiere tonto o creído Sí, o que le salen las cosas mal, es lo que decís vos. Son como dejes o elementos de adolescencia, de crecer, de errar. O sea, son como personajes de alguna manera que cometen muchos errores desde sí, desde el hecho de crecer. Está muy bien en realidad lo que planteás. Es mucho más, lo que te decía, es mucho más importante esos conflictos dramáticos, románticos, incluso de amistad, porque hay momentos donde la amistad entre unos, que uno le dice una cosa y no le dice otra cosa, y sí, no digo, y eso también es un conflicto. Y es creíble, porque a esa edad es un conflicto creíble. Y importa muchísimo más que la trama general, en realidad. exactamente. Es el motor, si se quiere, como decís vos, los personajes principales, me parece a mí, el verlos crecer, sus dramas, sus evoluciones, al final del día, aunque no lo parece, son el motor de toda esta franquicia. Son el motor y son también lo que impulsa a la identificación total, que creo. O sea, yo realmente te digo, yo no soy tan fan de Harry Potter como lo pueden ser otros amigos. Yo en realidad recientemente estoy adentrándome en el mundo de los libros de Harry Potter. Pero ya ves, es una saga con un poder de convocatoria tan grande que incluso 20 años después logra que la gente entre también en el mundo y se involucre con esas historias que tampoco pasaron de moda. Son historias que tienen justamente por tener esa evolución tan humana, es imposible que no me imagino que dentro de 40 años los adolescentes del mundo sean tan distintos que no entiendan lo que le puede pasar a un niño en Harry Potter. Sí, está muy bien. De hecho, no sé, yo asumo que las nuevas generaciones deben haber visto o deben estar viendo las películas. Es imposible que los padres no se las muestren y es Claro, imposible, me parece a mí, que no conecten con ellas. exacto, porque incluso también ellos cuentan con el favor de que al ser una saga moderna, tiene todo lo mejor que ofrece el cine moderno. O Ujú. sea, son películas de presupuesto generoso, son películas que no quedan anticuadas, con un ritmo y una forma muy actuales.
Entonces, no hay forma de que alguien de las nuevas generaciones vea esa película más allá de un gusto personal y diga, no la estoy pasando bien. Exactamente. En realidad llegan en un momento eh, donde es gracioso en realidad. Los libros son un poco obviamente anteriores a las películas, pero tampoco Sí, tanto. tampoco tanto. No, la adaptación llega en un momento donde afortunadamente era un momento donde se podían hacer esas películas. Hay momentos y adaptaciones de cosas más antiguas que quedaron a medias. A ver, si miramos atrás, Star Wars, por ejemplo. Se pudo Sí, hacer, se podía hacer. Quizá hoy miramos las nuevas entregas y decís, ok, hoy en día se pueden hacer cosas que antes no se pueden lograr, ok, bien. También es el encanto que se haya hecho antes. Pero Harry sí. Potter, de alguna manera, es como un poco la adaptación definitiva, en el sentido de que no hay nada que, como decís vos, que rechine, no hay cosas que no funcionen, que se vean especialmente falsas. Sí. Bueno, es que de hecho, sí, claro, es como decías, el primer libro, la estaba buscando, se publicó en 1997 y la película salió en 2001. Claro, está bien, está bien. O sea, muy rápido. O sea, Es muy rápido sobre vieron todo el para, éxito y se apuraron, sí, sí. claro, sobre todo para una saga que estaba en pleno auge en realidad. Claro, a ver, justamente, era para aprovechar el auge. Y lo gracioso fue que no se dieron cuenta que ese auge no iba a morir rápidamente. De hecho, Claro, no, no, que iba a crecer, y que se potenció en realidad con las películas. sin duda, Porque sin como duda. decías, ¿cuántos niños del mundo deben haber comenzado una beta como lectores después de haber visto la película de Harry Potter? Miles, sin duda. Claro, por querer ver qué pasa. Entonces, no quiero esperar qué pasa en la segunda, compro el segundo libro, directo. Y también es interesante ahora que pienso cómo la primera película y la segunda salen incluso muy pegadas en realidad. Creo que salen con un Sí, año de diferencia, que es muy raro. sí. Que es raro también para los estándares de Hollywood. Pero, La primera, sí, pero es algo que me parece también que hizo la diferencia. Quizá, por ejemplo, yo pienso, me acuerdo muchas veces se comentaba, vuelvo a Narnia, que fue un éxito la primera Narnia, se quiso mucho, fue una película un éxito, de hecho a mí cuando era chico me gustó mucho, leí un par de libros, me parece una franquicia muy válida. La secuela tomó tanto tiempo en salir que sí. No desaprovechó todo sabía. su momentum, así que en Claro, realidad la decisión de Harry enfrió Potter el tuvo sentido. público. Y Claro, acá lo enfrió. acostumbraron a que iba a haber más. Claro, está bien, se tomaron el tiempo que yo siempre te voy a decir lo mismo, es mejor tomarse el tiempo. Pero quizá Harry Potter no sería lo que es hoy si la primera y la segunda no hubieran salido tan juntas. Entonces lo que te digo es como que pienso para atrás y lo difícil que es Harry Potter y cualquier detalle me resulta sumamente importante porque es muy difícil repetirlo. Exactamente. Es muy difícil, sobre todo en el sistema de acierto y error. Hoy lo estamos viendo, no con ese alcance masivo, pero sí lo estamos viendo en el alcance popular y cinematográfico que es Duna. Ujú. Que es una película que es una apuesta diferente, con un director muy diferente, que el mismo estudio justamente apostó a una película con una narrativa compleja y demás de una película, pero no aprobó que las dos películas se filmaran juntas. Entonces, eso en cierta forma también termina retrasando lo que es la inevitable segunda parte que ya está confirmada. Sin duda, y uno puede pensar, quizás enfría al público, no creo que pase. Vivimos en un mundo No distinto creo. además. Y ojalá que Pero no. Pero, pero bueno, sí, es un poco también pensar, cuando hablabas de Duna, me parece que es importante, cuando hablamos incluso de Warner Brothers y su lugar que en algún momento con El Señor de los Anillos y con Harry Potter se impuso como el tener una franquicia demasiado potente y demasiado grande, Sí, que cuando termina Harry Potter, yo recuerdo de como dudar y pensar, ok, ¿y qué le queda ahora a Warner Brothers como tanque, como bomba que pueda estrenar cada año, como franquicia gigante? Y sí, Harry Potter lo siguió y han intentado con DC y tal, pero entonces en realidad pienso en Duna y es en alguna manera es como empezar algo de cero y volver a construirse, quizá no, quizá queda a medias, y volver a construirse de alguna manera una franquicia como masiva, donde sacas una claro. entrega y va la gente en filas a verla como fue, estamos hablando salvando las distancias, por supuesto. Por supuesto, Harry Potter fue mucho más Sí, sí, popular sí. incluso. Hablo del elemento Y, como tal, como Duna lo que es en su naturaleza, lo que podría ser y lo y que es. es que en realidad, si lo pensás también, tanto Duna como Harry Potter
hablan de un camino del héroe también. Ujú. Sí, sí, sí. Y las dos se sostienen en una creación de un universo palpable para el público. Sí, sí, de hecho, si miramos no solo el camino del héroe, me parece que hay cosas similares porque además Duna inspira a otras historias y esas historias Obvio. estoy Y el seguro que libro inspiran a original Harry es de los Potter, años 50. por supuesto. Entonces lo que te digo, en realidad Harry Potter no reinventó no reinventó la rueda, no cambió No, demasiado. Tuvo suficiente imaginación para tomar elementos que funcionan, ordenarlos muy bien y, no sé, llegar en el momento indicado. Hay algo, no es un chiste esto, pero hay algo mágico acá que quizás se nota más 20 años después. claro, fue llegar en el momento justo con una historia muy eficaz a la hora de no reinventar la rueda, pero sí hacerla especial Ujú. y sí involucrar al público en ese viaje. O sea, eso me parece que es el talento de una escritora que es buena, o sea, no estamos hablando de una maestra de la literatura, pero sí de una escritora con una visión y con una gran llegada al público objetivo y de una saga de películas que supo también llegar al público objetivo. Y ya que estamos hablando de la saga, antes de hablar específicamente de la piedra filosofal, creo que podríamos llegar al momento polémico del capítulo de enumerar Lo estaba esperando. cuál es el top 8 de Harry Potter. No Ah, sé, vamos a empezar por el final o por el comienzo, no sé qué preferís. no, vamos a empezar del 8 y vamos hacia el uno. De la Bien, peor, entre comillas, hacia adelante. Pero antes quiero preguntarte, y esto te lo pregunto más fácil. Ya que estamos, ya vamos a darle un poco, a aprovechar el título del podcast y te pregunto a sí. vos. Yo para mí acá es todo sí. ¿Pero vos tenés algún no en tu lista? Eh, es difícil porque incluso las películas que pueden llegar a ser no, que son las que están más abajo, están bien a la hora de ser películas de puente. Yo no Bien. creo que todas sean buenas, pero no creo que sean películas descartables en donde no hay absolutamente nada. O sea, en O- todas las películas pasa algo que motiva que las películas existan, pero pueden haber algunos no en los más abajo. ok, ok, está bien. Pero solo el puede ya habla mucho de 8 películas. Claro. Como quieras. Vos hacés tu 8, yo hago mi 8. Si querés comentamos, vamos viendo. Bien, las podemos ir viendo por partes, aunque en realidad quede muy desprolijo porque vamos a repetir claramente. Después resumimos, pero quiero ir conversando a ver en dónde nos estamos parando, Bien, porque yo en realmente no el tengo ni puesto número idea. 8 yo ¿Sí? pongo Harry Potter y la Orden del Fénix. Perfecto, perfecto, es lo misma que tengo yo. No pensé que íbamos a coincidir ya de entrada. Bien, Eh, sí, a ver, a mí me parece una película que... Acá voy a hablar un poquito solo de los libros. Estamos hablando del libro más largo y la película más corta de Harry Potter. sí, Eso me parece a mí que dice mucho. Me parece que es una película que trata temas interesantes, le da un cambio, de hecho lleva a la franquicia a un lugar más oscuro, más serio, introduce incluso los elementos más importantes para el resto de la historia. sí. Separa incluso como es como la primera de la segunda mitad de películas. En muchos aspectos es muy importante, pero me parece que es una película que le pesó mucho el cambio de director. Un director además que vendría a ser El el arquitecto de director, toda claro, el la, arquitecto de todo lo que sería la franquicia más de todo lo que adelante sería y hasta el después. día de hoy es. Sí, Pero me parece que el cambio costó un poco se perdió un poco la parte más artística o la parte más íntima y empezó a trabajar como no sé, hay cosas en esa película que para mí o no se ven bien. Te diré, me parece que quizás es una de las que ha envejecido peor desde lo visual, con algunos sí. efectos, algunas tramas que quedan, no están de todo aprovechadas. Hay elementos, sí, entran los romances, hay una cierta maduración de algunos personajes, conflictos. Hay mucho para mí que es válido y me parece una buena película. Y también, ¿sabés qué creo que puede jugar en contra? El hecho de que la anterior es una película en la que pasan muchísimas cosas. Es cierto, es cierto. Y puede ser que el hecho de que pasen tantas cosas relevantes también para llamar la atención del público, o sea, los juegos esos masivos que habían Ujú. y etcétera, y que acá sea una película que va por un lado mucho más íntimo porque es la maduración de los personajes, sea también un freno a la trama que le hace bastante mal. Sí, sí, puede ser un poco eso. Y también
te digo, vuelvo al libro. Estamos hablando del libro más largo y quizá el más denso. Y me parece que es una película que es cierto, quizá quisieron simplificar para que fuera más lineal. Y el final está muy bien y lo que trata en el final está muy bueno. Pero Sí, en el medio no me parece una película que aproveche o que tenga mucha densidad. Trabaja muy bien, igual hay una trama de en lugar de quien pone las reglas, que es la profesora Umbridge, sí, que hay una trama ahí que es conocida pero funciona muy bien y trae, me parece, cosas que también suman a la maduración y en lugar de quién va a ser y luchar contra ciertas reglas. O sea, hay mucho ahí que funciona muy bien. sí, Pero hay una parte a mí que quizás es más de sentir. La siento un poco fría en algunos aspectos. exactamente. Que es lo mismo que me pasa con mis número 7, Dale. que es Harry Potter y el misterio del príncipe. Ajá. Acá viene una controversia. A ver, Antes sí tenía el Misterio del Príncipe, ya estoy spoileando que viene sexta el Misterio del Príncipe. En el lugar número 7 está el Cáliz de Fuego. Que ¿por qué? me acabas de decir que tiene, Sí, sí, es cierto que tiene por, mucho, pero de alguna manera se siente... Primero, me parece una película sumamente disfrutable. Me encanta, la disfruto de sí, principio a fin, la freno y como todas, las miro todas. Ahora, hay algo del Cáliz de Fuego que quizá que hay tanto que funciona demasiado como un blockbuster para mí, como una superproducción, y no tanto como Harry y Potter. pierde, me parece a mí, la parte íntima, la parte de a veces la exposición y de la parte mística de todo. Simplemente tira elementos que están muy buenos. Me parece que en el libro no pasa tanto porque el libro es muy largo y más denso. Sí, Y en la película es más, es un blockbuster. Es un blockbuster fantástico. Pero en el medio sí, es como que me parece que le quita cosas que, como te diré ahora, el misterio del príncipe, si bien lo entiendo por qué la pones tan abajo y tiene su parte fría, me parece que en el misterio del príncipe sí está y sí funciona más. Pero dale, ahora. claro, a mí con El misterio del príncipe me pasa que también es una película que me pasa lo mismo que con La Orden del Fénix. Las olvido fácilmente. O sea, son películas que no resisten en mi memoria. El misterio del príncipe solo recuerdo al final, de hecho. Sí. Y el resto me parece que también es una película que va en pos de construir cosas, pero también viene de una película que es un poco densa en eso y que continúe ese camino. Si bien es un poco, la recuerdo como un poco más movida y más entretenida, tampoco era una de esas películas realmente memorables dentro de la saga. Mm. No, lo entiendo perfectamente de dónde venís igual, lo entiendo. De hecho, bueno, ya que estoy dentro del número 6 y el misterio del príncipe, te la comento un poco en realidad. Sí, Me parece que acá el director David Yates, acá sí me parece que encuentra más una razón de ser, una coherencia, el trabajar un poco con el arte. Me parece una película que de principio a fin trabaja como en el mismo nivel y mantiene un aire de, sí, misterio, como está en el título, mantiene un aire como decís vos, de a veces no se sabe bien a dónde va la película y de hecho apuesta mucho sobre su final. Pero me parece que su final, incluso siendo, sí, estoy de acuerdo, es un final frío, es un final incluso trunco en algunos aspectos. sí, Eh, y de hecho va en contra de mucho de lo que es Harry Potter. Que eso también pasa, me parece, en el libro. Fue un libro muy, muy muy comentado, me parece, polémico. en su momento. Eh, pero me parece que funciona. Apuesta mucho sobre un final que para mí funciona. Y es una película, sí, es una película puente, pero está cargada de temáticas y está cargada de esa mística y está Es cargada verdad. de esa exposición que a mí me funciona Sí. por el orden y por la coherencia entre todos sus elementos. El final es lo que más funciona, porque incluso esas serían las únicas dos de la saga que yo podría decirles que no. Pero el final realmente hace que... el final tiene resonancia emocional. Ujú. Y eso me parece que es lo que permite que toda la película se salve, que realmente construye algo hacia un final que todas las películas fueron a eso y está realmente bien logrado. Es que en realidad es eso, para mí es como un slow burner, si querés. O sea, va muy lentamente, Sí, prendiendo la mecha, prendiendo hasta un final que para mí es muy fuerte emocionalmente. No solo por el elemento más obvio, que no lo voy a revelar simplemente por no revelarlo en realidad. sí, Sino por el otro, o sea, no por lo más contundente, sino por el otro, por la parte de una traición, por la parte de un cambio en todo y dejar un sabor que para mí no se siente en ninguna de las otras películas, que es un sabor, viste, un sabor agrio,
que me parece fundamental para la evolución, si querés, la maduración de toda esta franquicia y el salto a lo que son las siguientes dos películas, que en realidad son una, pero... Claro, aunque a fines de este top 8 quedan por separado, y ya que vos dijiste el Sí, número 6, yo lo voy a decir, el dale. mío es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 2. Ajá, bien. Es una película que a mí en muchas cosas me funciona y en muchas cosas no, justamente por estar dividida. Me parece que es una película que tiene todas los plus que a la anterior parte son contras y tiene todos los contras que la primera parte son plus. O sea, es una película centrada en la acción, centrada en cerrar como sea todos los elementos emotivos de la saga, pero el problema es que al estar tan dividida, y al ser tan clara la diferencia entre una Ujú. historia más dramática y una más de acción, le es difícil cerrar los conflictos emocionales. O sea, yo recuerdo que, por ejemplo, me pasó a mí en el cine de estar mirándola y estar mirando secuencias de acción muy potentes y de repente sentí que la película pausaba para mostrarte qué pasaba con Snake. Sí, estoy de acuerdo. Es una película... Sí, es una película extraña. Es como... Es más, de hecho, tiene toda la acción que no tiene la primera parte, de alguna manera. Es como... Exacto. Es como las partes es como solo unas partes de un blockbuster, unas poquitas partes puestas solo en un solo lugar. Aunque es cierto, para mí para mí igual sí, es cierto que la película frena para volver un poco la historia y después ver una cierta acción, pero de alguna manera me parece que responde y te da muchas cosas que la franquicia estuvo como reteniendo de alguna manera. Me parece que muestra mucho que funciona, pero igual no la voy a mencionar todavía porque no es mi número 5. Si querés, te dejo a vos número 5 ahora. Sí. Dale. Que también sigue por la misma, sigue por el mismo lado. Es Harry Potter y la Reliquia de la Muerte, parte 1. Ujú, ujú. Que justamente es eso que decíamos. Tiene la contra de ser una película que sacrifica la acción en pos del drama, pero tiene el favor de que debe ser la película más emocionalmente resonante de toda la saga Harry Potter. Sí, Eh, sí. Viene por un lado, y no solo por las muertes significativas que hay, sino también porque es la que se permite explorar el impacto de todos los eventos en los personajes. O sea, tiene momentos en los que se aleja y están ellos tres solos haciendo cosas de adolescentes. Hay momentos en los que están más enfocados, bueno, las escenas brutales en las que tienen que hacer que la familia se olviden de ellos y todo lo Ujú, demás, sobre ujú. todo Hermione, ¿no? Sí. O sea, era una película que realmente presentaba situaciones dramáticas que eran consecuencia de todo lo previo. Sí, es cierto, es que tiene un valor, sí, todas esas cosas que estás diciendo estoy completamente de acuerdo. Está igual, a ver, la colocás en el medio. Te parece que tiene unos ciertos problemas de la parte 2, pero te quedás más con lo que tiene la parte uno, te gusta más. Exactamente, Ujú. exactamente. ¿Cuál colocás vos en el Yo quinto? en el número 5, casi en el medio, Piedra Filosofal, número uno. Eh, una Bien. película que, a ver, la vamos a comentar capaz un poquito más Ahora adelante, en un minutito, así que si querés pero la podemos no decir, pero decir comentario. Pero no, a ver, no voy a decir absolutamente nada malo de ella. Simplemente es un tema de que hay otras películas que me parecen mejores y que hacen más cosas que esta primera película tampoco tenía que hacer. Lo que más aprecio, y después se ve más en otra, me parece, es un poco el arte, es un poco cómo es una película, sí, muy, si se quiere, infantil, cómo maneja bien Sí, una trama infantil, reinventándose constantemente, teniendo algo nuevo que mostrar en cámara de forma... se basa mucho en efectos prácticos, el arte es fantástico, de alguna manera sabe introducir ese mundo mágico de una manera que de hecho me parece que unos años más tarde se dejó de hacer ese tipo de película en mucho aspecto. Si vos mirás La sí. Piedra Filosofal hoy se haría de otra manera muy distinta. No sería Muy tan... distinta. Sí, no sería tan como... Pero eso lo podemos hablar Sí, igual lo podemos hablar más adelante y más vemos. Lo podemos cuando hablar más sea adelante. precisamente de la piedra Por filosofal. supuesto. Pero después, en cuarto lugar, yo es La Cámara Secreta. Ujú. Me parece una película que continúa los hallazgos de la piedra filosofal y lo hace de una forma muy auténtica, suma un granito de profundidad
pero sin alejarse de la fórmula, y me parece muy exitosa en ese resultado, en ese mix. Bien, está bien. Sí, o sea, hace un poco más de lo mismo, decís en realidad. Claro, eso es una continuación de lo mismo, pero con el mismo nivel de efectividad. Ajá, bien. Pero claro, al ser la segunda vez que lo hace, te parece un poco menos. Claro, es un poco menor Está bien. que la otra, que va a venir un poco más adelante, pero me parece una película que hace muy bien lo que tiene que hacer. Ok, yo número 4, ¿verdad? Sí. Sí, Voy a poner... Reitero que me pedís que haga este ranking otro día y puede ser que cambie, pero hoy voy a poner Harry Potter, las Reliquias de la Muerte, parte 2, que bueno, ya la comentábamos un poco. Sí, estoy de acuerdo que de alguna manera es como si, es lo que te decía, es como las partes de un blockbuster que no estaban en la parte uno la pusieron en la parte 2. Y es una película sí, muy de acción, pero de alguna manera es como una película que, lo que te decía, nos da mucho de lo que no te había dado la franquicia antes, entonces de alguna manera es como una novedad. Y es quizá tiene que ver con las expectativas de uno. Es cierto que es una parte 2 de la parte uno. A mí me parece que lo que te digo, son una película sola en realidad. sí, no puede sobrevivir una sin la otra. Claro, porque de hecho es un clímax, es un tercer acto a los primeros dos actos de la primera, si se quiere. Sí, Eh, pero bueno, tomándola como película, en el momento incluso que la vi, en las expectativas y todo, me parece que te da un final explosivo, muy anticipado, que te da todas las respuestas que querías y lo hace de una forma, te diría, thrilling, o sea, constante acción, constante movimiento, constantes cambios y llega, digamos, a partes muy contundentes que esperabas ver. Es una película que para mí te da lo que querés. Y sí. está muy bien, la acción me parece que está muy bien hecha, La los acción es muy efectos son buena. fantásticos, o sea, Por todo momentos está igual, cuidado. si mal no recuerdo, oscura. Voy a hacer un pequeño adjunto a todo esto. La decisión de ponerla en 3D con el auge de 3D, una película No, sumamente oscura, sin sí, no había comentarios. funcionado. No, no, sin comentarios. Quizá me parece que un poco del recuerdo va por ahí. Es cierto que es oscura, pero me Sí, acuerdo de, yo, de que empeorará, por eso. si mal no recuerdo, la vi en 2D igual. Ujú. Pero ya me había parecido una película oscura, visualmente. Sí, sí, puede ser que la parte uno un poco también, pero se anclaron a la temática de oscuridad y muerte y problemas y le dijeron eso a la cámara también y fue un poco, sí, un poco oscuro, puede ser, puede ser. Em, Y bien, entonces, Top estamos 3. ya en el top 3. Ujú. Que esto es la creme de la creme. Bien, bien. ¿Cuál es tu tercera película favorita? Mi tercera película favorita de Harry Potter es la tercera película de Harry Potter. No sé si porque vos me hablabas antes de que hay un número uno coherente para todo el mundo que yo realmente no lo tenía claro. Aunque Sí, es cierto que para mucha gente sé que he escuchado, más que nada incluso gente que me parece que no es tanto, que no le encantan tanto los libros o que no le encantan tantas cosas de Harry Potter, les gustan más las películas. Críticos de cine, por ejemplo, me parece que a muchos les gusta más El prisionero de Azkaban. sí. Eh, Fue algo que me costó, cuando la vi por primera vez, el cambio fue tanto entre la tercera y la Es segunda un cambio radical. Sí, que, que me enfrió de alguna manera, pero a su vez es un cambio que es muy bienvenido por cómo la trama ya empieza a pisar terrenos un poco más serios, un poco más oscuros, pasados, un montón de cosas que en realidad están bien, que sirven en el cambio. O sea, que se ven un poco, que tienen coherencia con cambiar un poco todo. El cambio más que nada, me parece a mí, va muy anclado al director, que es Alfonso Cuarón. sí, Un claro, director es que ya era muy, muy, muy importante cuando muy hizo, grande. cuando hizo El prisionero de Azkaban y hoy, al día de hoy, es realmente un maestro en muchos aspectos. Eh, Sí, entonces, el hecho de que haya pasado por Harry Potter me parece, me parece algo muy, muy, me parece fantástico, me parece genial. Y claro, es muy loco, aunque en realidad para esa época no era tan, no era tan extraño. no, no era tan extraño, pero me parece que pasó y dejó huella. O sea, incluso si la película no te encanta, me parece que es una película que tiene su propio lenguaje, tiene su huella y que trae un cambio. Incluso los personajes, más allá de edad, se ven más grandes, hablan de otra manera, tienen un cierto. Hay un cierto drama mayor y emocional. De hecho, ahí Sí, se empieza a mostrar algún aspecto de actuación de algún actor que después mejora, pero me parece que en Prisión Azkaban les piden hacer cosas que en algún momento no les sale del todo. No, no voy a hablar de ejemplos, pero sí. Pero me es una película que tiene un millón de cambios y un arte distinto. Todo cambia. Y en el momento me pareció frío, pero mirándolo hacia atrás,
me parece una película que es como un poco única, es la que se separa más del montón, te diré, pero hay mucho arte y mucha cosa linda en eso. Claro. Mi tercer lugar va a ser una película que creo que tampoco que ya la pusiste más abajo, Ujú. es El Cáliz de Fuego. Bien, dale, dale, Es, dale el cáliz de fuego, dale. Déjame claro, El mal, Cáliz de sí. Fuego es justamente por todas las razones por las que vos no gustás tanto de ellas, porque yo gusto de ella. O sea, me parece una película que está hecha desde el más puro y saludable sentido del espectáculo. Ajá. O sea, es una película que no la recuerdo que sirva tanto para avanzar durante la trama general de Harry Potter, pero sí una película que se centra en un montón de cosas exclusivamente de divertirse con el mundo que tiene alrededor. Sí, sí, Y sí. eso me parece que viniendo después de las otras, que vaya a un lugar de, bueno, vamos a mostrar un poco más de este mundo, vamos a mostrar un poco más de diferentes personajes de distintos lados, eh, a mostrar diferentes escuelas, a mostrar diferentes formas de vivir la magia. Eso me parece muy, muy interesante. Me parece que está muy bien logrado en un producto que, sin embargo, no palidece en ningún momento de problemas de ritmo. No recuerdo que sea una película aburrida, expositiva. Me parece que es una película que fusiona muy bien el entretenimiento con el desarrollo de una historia. No, estoy de acuerdo, yo te dije, de hecho, cuando la vi en su momento, la primera vez que la vi, la disfruté, pero de forma Sí, masiva, sin duda. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que decís. Aún así, bueno, a ver, todas las películas me parece que no hay ninguna mediocre, como te decía. Es un tema de ordenar. Estoy de acuerdo que es cierto, la parte de entretenimiento y un ritmo aceleradísimo para bien, le sí. funciona, no le queda tan mal. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, incluso poniéndola abajo, estoy de acuerdo contigo. Eh, Bien, entonces, Quedaríamos dos. bueno, puesto número 2. Ajá. Puesto número 2, yo pongo, bueno, número 2, pongo la cámara secreta. Eh, Bien, Bien, acá es un poco... Me pongo donde te pusiste vos, pero lo doy vuelta un poco. Me parece que es una película que hace todo, habla el mismo lenguaje que la piedra filosofal, pero me parece que duplica todo, o sea, hace todo para mejor. Es un poco más extensa, cierto, va con el sí, mismo lenguaje, también es también una película un poco más oscura, la trama es más interesante, me parece que el ritmo es el ritmo me parece mejor, me parece más atrapante, hay un misterio en el medio. Me parece lo que te digo, como ese tipo de película de drama infantil, me parece que toma la piedra filosofal y se oscurece un poco y trae elementos, todos los elementos que tiene la piedra filosofal, me parece que la cámara secreta, quizás simplemente por argumento, porque es el mismo director, es el mismo lenguaje, se nota que viene del mismo lugar, de hecho por eso me parece que se hizo sí. tan rápida, o sea, Claro, claramente parte del mismo no hubo lugar, que cambiar mucho, no estoy hubo que seguro que pensar en no. muchos cambios. Estoy seguro que no. Pero me parece que profundiza incluso en el mundo mágico de mejor manera. Lo que te digo, acá en este caso me es muy difícil entrar en quizá en el cine de qué es mejor, qué no es peor. Acá quizá me gana el corazón de decir, ok, si pienso hacia atrás esa película de aventura infantil que aprovecha todo, sí, la piedra filosofal lo hace muy bien. Me parece a mí siempre la cámara secreta me dio como mucho más que la piedra filosofal y quizá por eso la tengo tan arriba. Porque en realidad de alguna manera Bien. es Harry Potter, es esa aventura infantil. Claro, yo en segundo lugar tengo La Piedra Filosofal. Bien. A mí es una aventura que me gusta mucho por motivos que vamos a decir ahora en unos minutos, pero también es una película que me parece muy, muy bien lograda en todos los aspectos, en ritmo, en la construcción del mundo, en el retrato de los personajes. Me parece que es la introducción perfecta son los pies perfectos, los cimientos perfectos para la casa que se va a construir más adelante. Está bien, sí, es que no puedo, la verdad no puedo argumentar en contra de la piedra filosofal porque es lo que decís vos, es un cimiento incuestionable, de alguna manera. Y bueno, a ver, Y número uno ¿cuál lo tenés, es? si no lo adivinaste hasta ahora, es un número uno que no sé si es particular o no, pero es La Reliquia de la Muerte parte uno que Es es raro, muy es raro, yo estoy de raro. acuerdo que es muy raro. Es una película que, si bien te diré que tiene sus problemas por el hecho de ser una parte uno, si yo te dijera sí, es una sola película, ya comenté esto. Ahora, no voy a caer en eso. Me parece la película que, como decías vos, entra de lleno
en un nivel de drama y de cierta seriedad que incluso tocada por Orden del Fénix, tocada por El Misterio del Príncipe, tocada por la que fuera, me parece que acá es donde se siente más y donde se siente realmente donde los peligros son reales, donde el drama se siente, es como, se puede tocar, o sea, y hay un cierto conflicto real entre los tres protagonistas que para mí funciona Sí, fantástico. Y tiene que ver, como decís vos, es una película que funciona más que nada por la evolución. Me parece es la que más aprovecha esa evolución de personajes y de mirar, si querés, la piedra filosofal y mirar esta película número 7, mirar hacia atrás y decís, ok, esta serie ha avanzado, ha evolucionado y ha madurado. Me parece que es una sí. película sumamente madura para la franquicia en la que está y muy valiente para decir, bueno, mirá, más además viniendo del Misterio del Príncipe, no vamos a ceder a hacer un clímax, esta es una clara parte uno de lo que va a venir más adelante y como muchas partes uno en el pasado de esa decisión de dividir un libro, de dividir una película, me parece que frente a ese desafío de decir, ok, tenemos la parte más liviana, si se quiere, la parte de más exposición, la parte de menos cosas pasando, entre comillas, y me parece Sí. que aprovecha perfectamente eso. Y me parece una película incluso que se siente profunda para en realidad tratar de cosas tontas y me parece que vende muy bien todo el conflicto de el Voldemort, perdón, de El Voldemort, sí, Voldemort. sí, me salió el Voldemort. De Voldemort, los Horrocrux y toda esa historia que en realidad es como que aparece muy... Ha empezado a aparecer en las películas anteriores. Me parece que lo vende muy bien. Me parece, como decís, me parece un cimiento esencial para lo que es el final y me parece... Es por lo cual funciona, me parece a mí también, el final de Harry Potter en el cine. Bien, a mí, bueno, como yo cuando estábamos pensando un poco en cómo hacer este top, yo te había comentado que hay una que es, en todas las charlas que he tenido de Harry Potter, la primera que sale y es efectivamente El prisionero de Azkaban. Es mi número uno, me parece por lejos la película más memorable de Harry Potter. Ujú. Y es justamente por lo mismo que vos comentás. Me parece una película que es un quiebre brutal, es realmente un cambio tonal y conceptual y visual muy valiente y que creo que está muy bien logrado. O sea, es la película que define el tono que van a llevar el resto de las películas, define el estilo visual que van a llevar el resto de las películas y creo que para los elementos que presenta es muy relevante que tome una dirección tan oscura y que tome ciertas cosas que son realmente difíciles para un niño y lo expone sin matices. O sea, esto va a ser el universo de Harry Potter desde ahora, tomalo o déjalo. Me parece que es de una enorme valentía y además está rodeada de tener tal vez los elementos más distintivos de un director de cine. No quita que el resto son directores buenos, ¿no? Chris Columbus también definió una época con los Goonies y con Mi Pobre Angelito, pero acá era un director de cine muy autoral, muy particular, muy personal, llevando una saga a su mundo, pero también dejando que la saga pueda extenderse en otras direcciones. Y eso me parece notable. Estoy de acuerdo. De hecho, a ver, yo tomé este ranking por un tema de preferencias, gustos y un poco cine también. No estoy. No voy a contradecir eso que decís. Es una película que en muchos aspectos es de autor y es una película que hace. De hecho, hace un cambio, me parece, tan grande que por eso también el Cáliz de Fuego cambia un poco la pisada. No se centra del todo en lo que fue El prisionero de Azkaban y por eso de Claro, hecho no recuerdo cómo es la situación, pero en realidad bueno, Cuarón no regresa a ser Harry Potter. no. Pero sí, es como decís vos, es una película de autor y es una película sumamente memorable por su cine. Eso yo no te lo puedo cuestionar. Bien, entonces, ya teniendo toda la historia hecha de lo que es Harry Potter, del impacto generacional de Harry Potter, podemos hablar más sueltos de lo que es como película y como cine La Piedra Filosofal, esta película estrenada en 2001, que refleja el primer
viaje de Harry Potter a Hogwarts, a esa escuela de magia y hechicería que se presenta luego de que Harry Potter, un niño común y corriente, tal vez torturado por la presencia de unos tíos que no lo quieren luego de la muerte de sus padres, descubre que sus padres son magos y que él es el protagonista de una leyenda en la que él va a salvar a todo el universo de la presencia de un villano. ¿Cómo ves 20 años después, o incluso como película que se mantiene en el tiempo, a la piedra filosofal? Me parece, a ver, lo comentábamos un poco por arriba, me parece una película... Es muy particular en el momento en el que llega. Vos hablabas 2001, hablabas Chris Columbus, mencionabas Mi Pobre Angelito, Los Goonies. Es como una película que de alguna manera tiene una cierta sensibilidad, me parece, y una forma de hacerse más cercana a los 90 que a los años 2000, de alguna manera. De hecho, para mí Exactamente. eso se nota cuando justamente en 2005, cuando sale El Cáliz de Fuego, o sea, ya pasando a Cuarón, ya pasando, o sea, solo 5 años, no menos 4 años, si mal no recuerdo. Cáliz de Fuego es Sí, 2005, sí. sí. Cómo es una película completamente distinta y mucho más apegada a lo que yo te diría que es un cine y una superproducción de los años 2000. Eh, Sí, más oscura, sí, más enfocada en la acción, tal vez no tanto en el desarrollo de personajes. completamente de acuerdo. Entonces, claro, en 2001 sale una película que en realidad es como una aventura infantil, un tipo de cine que lo que te digo es más como más noventoso, me da más que... entonces es una película muy particular en la época en la que sale Sí, y por ello tiene un encanto que tiene que ver, para mí más que nada, Harry Potter, la primera. Sí, obviamente la historia es fantástica, pero se basa principalmente en el arte y en la creación visual de un mundo hecho con efectos prácticos y hecho con un exactamente. diseño de producción y una cabeza artística tan disfrutable y linda de ver que se volvió Sí. extremadamente icónica. Me parece que mucho, la mitad de Harry Potter, la primera, está mucho ahí realmente. Es que es como decís, es el esmero en la construcción de un mundo fantástico, pero también muy, muy sensible a los principios de la realidad, ¿no? Ujú, O sea, es un universo palpable, es exacto. un universo que parte de un realismo total, o sea, incluso es el acierto primero de que la película empieza en el mundo muggle, que es esa definición de los no magos, Ujú. y luego avanza a la misma vez que el espectador, Harry, descubriendo qué es Hogwarts, qué es el mundo mágico, quiénes son sus padres. O sea, es situar al espectador en el mismo nivel de información que Harry e ir encontrando un acierto tras otro a la hora de presentar esa información gradualmente también. Sí, es cierto, se muestra de, claro, o sea, yo he hablado como de una artesanía y es cierto que es una artesanía que se va mostrando, claro, de forma gradual y constantemente tiene algo, digamos, es una película, además recuerdo como en episodios incluso, está el episodio Mago, está La Es Llegada, o sea, exactamente, exactamente. Es una película con una narración muy particular, porque es una película que tiene escenas muy separadas entre sí, pero que todas funcionan muy armoniosamente dentro del conjunto, a pesar de que efectivamente tiene más de una narración de serie que de película. es cierto, tiene como una narración de serie, incluso visualmente. O sea, te hablaba, viste, de los episodios, no me olvido más. El episodio, bueno, cuando van al final a Con cruzar las los pruebas, desafíos. después cuando van al bosque, o sea, el partido de Quidditch. De alguna manera se va como dividiendo en episodios muy diferentes, incluso visualmente. Que quizá en Sí, realidad podrían romper un poco una narración fluida. Estamos hablando de una película de más de 2 horas y media, si recuerdo bien. exactamente, sí. Eh, Podría perfectamente fragmentar todo y ser un elemento de exposición. Pero como va de alguna manera enganchado al personaje y a un mundo que es así, no solo es interesante porque está bien construido, la parte de cine es esencial porque hace un excelente trabajo de mostrarlo. Si lo hubieran mostrado de la forma en que ese mundo aparece más adelante, de forma más realista o más oscura o menos detallada, Harry Potter no hubiera sido lo que fue, me No. parece. Hay un grado de detalle acá importantísimo. Es que hay, y justamente lo interesante de Chris Columbus como director es que él tiene, como lo podía tener también, por supuesto, con muchísimo más talento y reputación Steven Spielberg, es un sentido de la aventura
desde la óptica infantil, que fue lo que sirvió para cementar la popularidad de los Goonies, la popularidad de Mi Pobre Angelito y la popularidad de Harry Potter, porque es una película que conserva una inocencia y conserva una fantasía que se deja ver también en esa fotografía tan colorida, que es lo que después no abunda en el resto de la saga, están más que nada en las primeras dos, y es una fotografía colorida, con una variedad de planos muy salidos incluso de la era Nickelodeon, ¿no? De esa cosa, de esos planos muchas veces con la cámara más de costado o baja o que recorre lugares, pero desde lejos, o sea, es como una estética muy enfocada a los niños en general y muy enérgica también. Es una construcción muy clásica y muy enérgica. Y bueno, y claramente hablabas de Chris Columbus, o sea, que no es menor, me parece que no es un director menor, porque como hablamos muchas veces, a veces hay cosas que se ven sencillas y no son tan fáciles. Por algo lo llamaron a No, él. Y por algo me parece él también, me parece que abandona y ellos deciden abandonarlo quizá después de la segunda película. No porque hubiera hecho algo mal, me parece, para nada. Simplemente porque en realidad su gran habilidad, digamos, la franquicia decide cambiar, pero o debe cambiar. Pero en el momento en el que empieza Harry Potter, de alguna manera necesitaba la mano de alguien así de confiable. Eh, claro, de un artesano con experiencia en el universo infantil para poder llevar a cabo una visión infantil del mundo. Claro, te digo más, pienso, es muy gracioso. Si, creo que recuerdo bien. Creo que hizo además 10 años después o 9 años después, hizo la adaptación de Percy Jackson De Percy Jackson, y sí, el ladrón del rayo, no sé cómo se la llama. doble Una rayo. película que no me parece tampoco mediocre, me parece funcional. No se acerca a los talones de Harry Potter. Pero me da gracia el hecho que lo llamaran, me parece que va más allá de, esta persona logró hacer a Harry Potter famoso, vamos a hacer lo mismo con él. No, me parece Claro, que lo llamaron porque tiene que ver con una parte de decir, ok, esta es una historia de adolescentes, de niños, o sea, y de aventuras. No es muy fácil. Hay pocos directores que puedan hacer eso bien. Para mí no son exactamente. tantos. Y Chris Columbus tiene esa sensibilidad para hacer cine familiar también. O sea, era un director que no iba a ser como Cuarón, que iba a ahondar en los elementos más asustadizos de la película. O sea, es un director que sabe que, bueno, puede poner algún sustito de vez en cuando, puede haber una situación medio tensa, pero nunca deja de lado el hecho de que la levedad de un cine familiar. Y eso me parece que está muy logrado. Sí, claro, en realidad nosotros hablamos de niños, pero sí, quizá deberíamos hablar de lo familiar, sí, en realidad porque es una película Sí, que no solo atrajo a los niños, los padres que llevaban a no, esos los niños padres se también. engancharon, no hay manera de que me mientan con eso. Es que justamente es esa visión familiar del mundo y es esa visión familiar en todos los sentidos, familiar en lo reconocible y familiar en lo abarcativo del público objetivo, o sea, niños y grandes, que creo que es lo que lleva al público a sentirse identificado y a gustar de la película, Ujú. que es una película que va al sentido de aventura de toda la familia, y eso es muy importante. Sí, es lo que decíamos, digo, a veces yo hablo de hablamos de generaciones, hablamos de niños, pero no olvidar que nuestros padres y incluso abuelos, Abuelos sí, gustaron de sí, la película. supieron encontrar algo interesante acá también. Bueno, también fueron niños, Claro. obviamente. Matizar una cosa que me acabo de acordar. Chris Columbus era el director de Goonies, porque ahora me estoy intentando pensar y no. No, me parece que fue el Ah, escritor. escritor era escritor. Porque me suena que Era el era escritor. Donner o Richard Donner. Donner Sí. fue el director. Perdón, El perdón director que, fue Donner. que lo quise, no lo quería mirar porque no quiero hacer ruido. Pero sí, perdona. Pero bueno, lo que decíamos, de alguna manera, qué película importante y También fue, perdón, también fue el escritor de Gremlins. Gremlins, sí, Chris lo Columbus. tenía, me parece más anclado ahí. Eh, qué película importante, digo, capaz de funcionar de alguna manera desde tantas maneras. Yo creo que hoy, digo, es muy difícil no mirarlo hoy, mirar 20 años después. Hoy alguien decide hacer esta película, primera Harry Potter, el remake, lo que fuera. Sí, Si no es por el atractivo que tiene de antes y personas que ya están de alguna manera enganchadas a esta franquicia, no sé
cómo se haría hoy de una manera que pudiera encapsular a tanto público y a su vez estar centrado en una narración tan infantil. Porque en realidad de alguna manera es infantil. Con un filo que me parece que se encontraba todavía en los 2000, en los 90 en realidad. Hoy Sí. yo no sé si se puede capturar esa magia otra vez de nuevo. Claro, porque yo creo que hoy tendrías que ir a un lado más oscuro para atraer al público. Creo que hoy, incluso por cómo va, a ver, podemos hacer incluso una visión del mundo. O sea, creo que hoy en día el público y el mundo ya no ven la inocencia del cine. O Ujú. sea, los eventos que han pasado en la historia reciente creo que obligan a que el cine tenga que tomar partido por un tipo de visión más oscura. A ver, tampoco estamos hablando que el cine sea para ir a llorar, porque sin ir más lejos podés ver Sí. las películas de Marvel y la mayoría van por un lado de comedia más graciosa, pero todas tienen que tener también su costado serio y dramático y profundo que ayudó a moldear también la trilogía de Batman y también los hechos del mundo, ¿no? Que es lo que también toman las últimas películas de Harry Potter. O sea, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte uno es eso también. Es Harry Potter desde el punto de vista de un cine serio en el que ya no existe la inocencia. Estoy de acuerdo. Lo gracioso en realidad es cómo los libros, porque en realidad las películas no se apartan demasiado de los libros, cómo supieron ir formando un camino al que estoy de acuerdo con lo que decís, el que también iba a tomar el cine, en realidad, al menos el de superproducción y donde se para un poco Harry Potter. Sí, Sí, de narraciones más oscuras, más serias, más adultas. Lo que hablabas recién de Marvel es válido, es cierto que a veces hay cómico, pero siempre hay algo cómico, pero siempre se aplaude cuando se inclinan por lo oscuro o lo serio o un tema de la realidad. Entiendo perfectamente lo que decís. Por eso es que quizá el hecho de que Harry Potter existiera en el 2001, de hecho se produjo seguramente en el año 2000, es como un quiebre y un momento, quizá en el agujero de un huracán, de una tormenta, justo antes de un cambio. Entonces, sí. eso lo hace tan particular. Que es en donde también vino El Señor de los Anillos. Sin O duda, sea, sin duda. vinieron a ser sagas que revolucionaron en el momento justo, en el momento en el que hacía falta un cambio en el blockbuster. Sí, en realidad ahora ya hablamos más en genérico, pero es cierto, Warner Brothers eh, cambió en ese momento, como te digo, en ese momento de cambio entre el Sí, 2000 y el 2003. Fíjate que es un tiempo donde salen las primeras dos Harry Potter, las tres películas de Matrix, si nos vamos al 99, y las tres sí, películas del Señor de los Anillos. Eh, claro. es, es algo Es enorme, es enorme, gigante. enorme. Y es algo que justamente me parece que no se puede repetir, al menos en la manera en la que se hizo eso en ese momento. Matrix no hubiera Es que de sido lo hecho, que era si no era en esa época, y tampoco es en los anillos. Perdona, te corté. claro, de hecho hoy lo máximo que a lo que podemos aspirar es que esas sagas vuelvan. Vuelve Matrix, ahora tenemos Animales Fantásticos, que es una suerte de precuela, se podría decir, spin-off de Harry Potter. El Señor de los Anillos va a volver también en forma de serie. O sea, ahora ya son parte, porque son parte de la cultura popular, pero en ese momento eran producciones caras, rupturistas, que no tenían nada previo, que no tuvieron nada después, y que aparte respondían al hecho de que no era como el día de hoy, que el público está cada vez más acostumbrado a una fórmula específica. Sí, y las formas, por eso te hago énfasis, la forma de fabricarlas. Del Señor de los Anillos volvimos a ver una trilogía entera. La forma en que se fabricó el Hobbit no fue en la forma en que se fabricó el Señor de los Anillos. Y te diré que algo que Exactamente. sí aprecio de Animales Fantásticos hasta cierto punto es que me parece que no del todo, y no toman lo infantil y otras cosas, pero sí a veces me parece que toma un poco la artesanía o el arte de lo que tenían más Sí, las primeras Harry la Potter que las primera que es. vinieron después. Eso me Sí, parece la primera válido. aparte tiene una cierta esencia de luminosidad y espíritu familiar que le hace muy bien y que perjudica mucho a la dos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, al final, viste, terminamos, quieras o no, terminamos hablando de Terminamos Animales hablando Fantásticos. también de Animales Fantásticos, porque bueno, forma parte también de todo lo que es la saga. No íbamos a hablar de Animales Fantásticos, no nos vamos a ahondar tampoco
en Animales Fantásticos. Porque tampoco hay tanto que decir. O sea, si hacemos un top, ya sabemos muy bien, 2 y 1. Y listo. Sí, sí, no. Quizá cuando, algún día cuando terminen cuando realmente la terminen, no sé si van a ser 3 películas, 5, no sé, se conversó tanto que no sé de dónde está eso Me ahora. parece que todavía no está muy No, definido. no está, por eso. Cuando lo definan ellos, lo definimos Pero, nosotros. exactamente. Pero, o sea, ese es el tema. Hoy no se podría hacer algo así. Y justamente por eso también volvemos tanto a ellas. Porque son películas que tienen un nivel de artesanía y un nivel de, aparte del nivel nostálgico, y un nivel de talento y un nivel de libertad creativa, que creo que hoy el sistema se rige más por apuestas seguras. Y esas películas realmente definieron una época. Definieron una época. Estoy de acuerdo. Sí, es que, Seguramente hablemos de lo mismo cuando hablemos de Matrix. Va a ser un podcast también sí, extenso porque lo va a merecer también. por supuesto que sí. Siempre, es más, sea porque la próxima Matrix recupera lo que tenía antes o porque no lo recupere, Porque no lo tenga. vamos a tener que comentar al respecto. Claro. Sí, pero a ver, digo, redondeando un poco en realidad, vuelvo con lo que empezaste. Es como mirar 20 años atrás y quizá es ahí donde realmente se ve la influencia, ver la importancia que tuvo y lo diferente que era aunque uno no se dé cuenta. Y el estar, sí, el encontrar como magia Sí, en ese preciso instante, que en el momento me parece que no se percibía, no se palpaba de esa manera. Hoy lo miro exactamente. hacia atrás y me parece que sí. Exactamente. Y creo que es una oportunidad para fijarse justamente en un cine como no se construye y como vale la pena volver a ver, vale la pena volver a revisitar. Es una película que realmente aparte se sigue manteniendo muy bien, incluso en lo que yo más podía sospechar que eran los efectos especiales. Hay algunas cosas, por supuesto, que ya están un poco oxidadas, sobre todo personalmente lo que más pude distinguir que dije, ay, 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 es esas interacciones que tienen los personajes con los fantasmas Sí. que aparecen y bueno, visualmente no se ven muy bien, pero después hay otras secuencias como la del ajedrez, la batalla final, la batalla con el ogro, o sea, que entendiendo, salvando las distancias, porque por supuesto tiene 20 años, realmente son cosas que hoy se mantienen bien, que se dejan ver y que tiene un estilo y tiene un ritmo que es imposible que no conecte con un espectador fresco que quiera ver por primera vez Harry Potter y la Piedra Filosofal. Está bien, es más, si vuelve al cine y alguien tiene algún hijo o alguna persona joven que todavía no haya entrado en Harry Potter, me parece una oportunidad quizá fantástica para ver Harry Potter en el cine. Porque es lo que es como decimos, es increíble, no solo que pasen 20 años, pero que 20 años después sea una película que se reestrena y es como algo particular o Sí, es un importante. Sí, sí. evento, tiene su impacto, tiene mucha presencia mediática y también tiene relevancia. Es un reestreno relevante como pocos, me parece. Sí, y incluso es hasta para un público que no, que suelen tener un material un poco peor en salas, me Exactamente, parece a mí. Volvemos exactamente. al clásico, ya no se hace como antes. Y sí, y es que esta película lo que demuestra es eso, ya no se hacen sagas como antes y ya no se hacen sagas como Harry Potter. Esperemos que sí. Quedémonos con la Esperemos que sí, esperanza. sí. Sí, y esperemos que ahora la esperanza nuestra está depositada en Duna, aunque ya es otro tipo de cine Por también. supuesto. Es otro tipo de rupturismo y es otro tipo de visión y de visionarios. Pero bueno, están las esperanzas puestas recién en este producto para el cual tuvimos que esperar 20 años. Sí, sí, justamente espero que haya más productos como ese y haya más intentos de artesanía, de una cierta seriedad o otro. Y estoy esperando quizás salir de ciertos moldes a los que nos hemos estado metiendo, en los que nos hemos estado metiendo últimamente. Exactamente. Y bueno, creo que ya con esta edición extra large podemos despedirnos del público. Este es como decía al comienzo, ¿no? Como ya lo anticipaba, iba a ser un capítulo un poco más especial que otros, porque es una historia que sigue encantando a todo el mundo y nos sigue interpelando a nosotros a 20 años de su Sin estreno. duda. Seba,
¿dónde te podemos encontrar nuevamente? Me pueden encontrar en cineenuy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar en La Vida en un Cine y granizo.uy. Como ya saben también, están todos los links, tanto de Seba como los míos, en la descripción. Y los dejamos hasta un próximo capítulo de Sí o No, un podcast sobre cine. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima oportunidad.